vamos a arrancar, bueno, el punto 1. Básicamente el punto 1 me pide hallar f grande. Y bueno, me da sabiendo que y me dan como las f chiquitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero me dice esto, 5x. Bueno, partamos de la base de qué sería la f grande, qué sería la f chiquita. Bien, la f grande es esto que se conoce como la primitiva, ¿no? Es esta función que cuando la derivo, o sea, a la f grande cuando la derivo, me tiene que dar esa f chiquita. ¿Sí? Entonces, primero me pide calcular esas tres que están ahí como punto, como tarea, y después me hace una pregunta. Bueno, primero vamos a calcularlas y después contestamos las preguntas. Entonces, yo pienso acá en 5x, la idea de las integrales, cuando yo resuelvo, es pensar esto de, bueno, ¿qué función debo derivar para que me dé esta función que yo veo acá? Entonces, parto de decir, bueno, a ver, primero qué tengo, qué tipo de función tengo. Entonces, bueno, por ejemplo, acá veo que, digamos, una función polinómica, en este caso algo simple, digamos, tengo un monomio nada más, un término solo. Entonces yo digo, primero pensemos en la X. Digamos, hay muchas formas de alguno lo hace directamente, ya lo saca al toque. Pero digo, por si alguno no lo saca al toque, digo, podemos pensar en esto primero. Primero decir la idea de esto de, bueno, tengo una X sola. O sea, la función que me queda a mí tiene una X a la 1, por así decirlo. Entonces yo tengo que pensar, bueno, a ver, ¿qué función cuando la derivo me termina quedando un X elevado a la 1? Entonces ahí uno rápidamente puede decir, bueno, yo sé que si tengo X al cuadrado, cuando yo derivo esto, me queda 2X. O sea que me queda una X a la 1. Bien, eso por un lado. Y después, yo lo que tengo que pensar es que, bueno, a ver, ahora a mí, pero a mí me tiene que quedar, no me tiene que quedar 2x, me tiene que quedar 5x. Entonces, yo tengo que pensar, bueno, a ver, ¿cómo me elimino este 2 y hago que me aparezca un 5? Entonces, si yo esto, por ejemplo, multiplico por 5 y tengo que sacar el 2, entonces divido por 2, bueno, cuando esto lo simplifique, me termina quedando ese 5x al cual quiero llegar. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué función entonces va a ser la que tengo que derivar? Bueno, de movida el 2x viene de dónde? De x al cuadrado. Entonces yo sé que, bueno, x al cuadrado voy a tener que derivar. Y ahora bien, ¿por quién tengo que multiplicar a este 2x que viene de la derivada de x cuadrado? Por 5 medios. Entonces yo digo, bueno, a ver, 5 medios de x al cuadrado. ¿Cumple que cuando la derivo me da 5x? Y bueno, a ver, derivémosla. Pensemos que, bueno, el 5 medios es una constante, es como que la dejo afuera. Y digo, bueno, derivo x cuadrado, me da 2x. Perfecto, se me simplificó, me queda 5x. Y ahí llegué. Entonces, 5 medios de x cuadrado sería eso que se conoce como la primitiva. Esto obviamente acá se ve más fácil porque digo, no es una función muy complicada, pero digo, una de las formas de pensarla es eso, es de decir, bueno, primero me fijo en la X, digamos, qué grado me quedó de la X, entonces, digamos, yo sé que siempre cuando yo derivo me baja un grado, hablando por ejemplo de una polinómica, ¿no? Entonces cuando yo derivo yo sé que me baja un grado, por eso uno de los truquitos que vieron para integrar es esto de que cuando tengo una polinómica es le sumo 1 y divido por eso que me quedó sumado. Entonces viene de esto, de que yo sé que al derivar le bajo un grado al polinomio. Bueno, como integrar es como antiderivar, entonces obviamente le va a subir un grado, por así decirlo. Bueno, en el ítem 2 no hay algo muy distinto. Acá no pongo ese enmascado eso porque ahora lo vamos a hablar cuando respondamos la pregunta. Pero digo, en el ítem 2, digo, tengo un x cuadrado. Entonces digo, no es muy distinto. Digamos, uno que
que ustedes ya vieron, por ejemplo, algunas reglitas de integración, digo, acá quizás cuando la vean ahora, dicen ahora, bueno, sí, ya sé, sumo 1, divido por eso que me queda sumado, listo, ahí tengo la primitiva. Pero bueno, puedo pensar de la misma forma. Yo digo, bueno, a ver, ¿qué función derivo para que me quede el x cuadrado? Primero pensemos en el x, en este caso. Entonces yo digo, bueno, me queda un grado 2, por ende yo sé que lo que tengo que derivar entonces va a tener que ser un grado 3. Y ahora bien, entonces yo digo, bueno, a ver, si yo derivo esta grado 3, llego a 3x cuadrado. Entonces yo digo, bueno, pero a este resultado hay algo que está de más al resultado que yo quiero llegar. Entonces yo sé que a esto lo tengo que dividir por 3 para que justamente se me cancele esto y ahí me quede el x cuadrado solo. Entonces, como yo estoy dividiendo por constantes, esa misma constante la puedo agregar acá. Entonces, porque yo sé que cuando derive esta ahora con la constante, no me cambia la derivada de esta constante porque como está multiplicando, la saco afuera. Entonces, ahora sí, cuando derivo esto, ese un tercio, como que, digamos, lo dejo aparte. Derivo x cubo, que me va a quedar 3x cuadrado. Y ahí viene esa cancelación para que me termine quedando el x cuadrado que busco. ¿Sí? Pero siempre fíjense que en el caso de las polinómicas, parto de eso, de decir, bueno, a ver, qué función, o sea, qué grado tengo o al que quiero llegar, por así decirlo. Entonces, de qué grado debería partir entonces para llegar a este grado. Y en el caso tercero de este ítem, me aparece una trigonométrica, también simple. La idea acá no es todavía, digamos, complicarla. Esperen que voy a poner el f de x. Eh, entonces digo, la pregunta es, bueno, obviamente yo ya vengo de ver derivadas, entonces digo, bueno, yo sé que tengo que conseguirme algo que cuando lo derivo me da el seno de x. Entonces, esto de paso y agrego acá, lo voy a agregar con verde, agrego otra más, por ejemplo, si tuviera el coseno. Digo, es lo mismo. Eh, entonces digo, yo pienso y digo, bueno, a ver, ¿qué función? A ver, en el caso del coseno, yo digo, ¿qué función derivada me da el coseno? Bueno, yo sé que es el seno. El seno de x derivado me da coseno de x. Como acá tengo coseno de x nada más, listo. El seno de x es esa primitiva a la que yo tengo que derivar para llegar al coseno de x. Y en el caso del seno no es muy distinto. Digo, si yo pienso en las trigonométricas, yo digo, bueno, a ver, cuando hablo de derivadas o de derivar trigonométricas, yo sé que la del seno es el coseno. Y yo sé que la del coseno derivado me da menos seno. Bueno, es casi lo mismo que lo que hice acá. O sea, yo digo, bueno, yo tengo que llegar acá a grado 1, listo, parto de un grado 2. Tengo que llegar a un grado 2, parto de un grado 3 y después me fijo lo del tema de las constantes. Acá es casi lo mismo. Yo sé que la derivada del seno es coseno, pero la derivada del coseno es menos seno. Y yo digo, bueno, a ver, ya casi que encontré la primitiva, porque me quedó seno de x, pero me queda con el menos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué debería acá ocurrir? Bueno, o puedo dividir o multiplicar por menos 1, y entonces ahí me quedaría seno de x positivo, que es a lo que quiero llegar. Bueno, pero esa constante que estoy multiplicando o dividiendo, digamos, es una multiplicación, eh, la agrego acá, en la primitiva, entonces sería menos coseno de x. ¿Me cambia algo la derivada? No, porque justamente ese menos, o sea, sí me cambia la derivada, no es lo mismo derivar coseno de x que menos coseno, pero digo, me hace que me cambie algo a nivel muy general. No, lo único que me dice es agregar una constante que no me influye, entonces esa constante salió afuera y cuando derivo el coseno me da menos seno. Y bueno, ese menos con menos me queda el seno de x, que es a lo que quiero llegar. Entonces, de ahí saco la primitiva. Bueno, la idea de este ejercicio creo que más que nada es recordar un poco lo de esto de la familia primitiva, que no hay una única, que ahora lo voy a nombrar. Y también que me sirva alguna de estas cosas como base para el punto 2. Pero bueno, a ver, la pregunta de este punto 1 era, digamos, para cada uno de los casos, si la respuesta era única. Bueno, como bien ya habrán visto en la clase, se nombra esto de familias de primitiva. Entonces, no hay una única respuesta. Yo a cada primitiva que encuentro, vamos a poner acá el ítem 1, habíamos encontrado, era
acá, 5 medios de x cuadrado. O sea, mi f grande, por así decirlo, era 5 medios de x cuadrado. Bueno, en el caso de 2, perdón, acá puse como una... Oh, se va a confundir con la f chiquita. Mi f grande. En el caso de 2, me había dado x cubo sobre 3. Y en el caso de la tercera, la f grande nos da menos coseno de x. Bueno, en caso de las primitivas, a todas se le agrega un más k o un más c. En realidad se conoce más con el c, pero bueno, es lo mismo. Lo que tengo que saber es que este k pertenece a reales. Entonces, tengo como infinitas primitivas para cada una de las funciones que yo estoy analizando. ¿Por qué? Porque como este k es una constante, o sea, es un real, y está sumando, entonces al estar sumando, yo cuando derivo esta primitiva, al ser una suma, puedo aplicar la propiedad de derivadas de una suma, que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, siempre me va a quedar la derivada de esta función, de esta primitiva principal, por así decirlo, que yo tengo como primitiva, y la derivada de la constante sumando. Y la derivada de toda constante es 0. Entonces, cuando yo veo reflejada a la primitiva derivada que me da esa función que estoy integrando, las constantes sumadas no me intervienen, ¿sí? Por lo menos acá no me intervienen, ¿sí? Ya más adelante, y creo que, bueno, en cuarto también van a ver que ahí sí quizás tengo que tener en cuenta esa constante, pero bueno, acá no me interviene, listo. ¿Cuándo me puede llegar a intervenir? Mira, ahora desconozco si, digamos, con la profe vamos a dar algún tipo de ejercicio, así como con algún punto o algún dato. Pero digo, me puede llegar a intervenir si a mí, por ejemplo, me dan algo medio rebuscado para encontrar la primitiva y quizás como uno de los datos es que esa primitiva evaluada en tal punto, por ejemplo, me da tanto. No sé, supongamos que me dicen, bueno, sea una primitiva tanto que evaluada en el punto 1 2 me da tal cosa, no sé, una cosa así. Entonces uno dice, bueno, ahí sí tengo que tomar en cuenta la constante porque ya no es lo mismo. No estoy tomando todas las primitivas, sino que tengo que cumplir que sea una primitiva de esa función que estoy integrando, pero que a su vez cuando evalúo esa primitiva en un punto tiene que cumplirse también. Entonces ahí sí, bueno, me entra en juego que tengo que encontrar algún K particular. Pero visto, hablando en fórmula general, las primitivas tienen o sea, infinitas primitivas que me dan la devolución cuando las derivo una función única. ¿Sí? Entonces, obviamente la respuesta sería esa, que no es una respuesta única, sino que, bueno, este más k que aparece acá me da toda la familia de primitivas que al derivar, vamos, acá justo que la tengo en pantalla, esta tercera. Bueno, todas estas familias primitivas menos coseno de x más cualquier real, cuando la derivo me da seno de x. Todas las mismas. Bien. En el punto 2, ¿hasta acá alguna duda? Tenemos en el 2, digamos, integrar ya, pero de manera directa. Digamos. No tengo que todavía usar ningún método ni nada. Entonces, me piden justamente eso. Esperen que lo leo bien como decía. Hallar las siguientes integrales indefinidas aplicando propiedades. Me dice. Bueno, la primera me dice, fíjense que ya acá aparece el simbolito de la integral. Y acá me aparece el diferencial, que recuerden que esto lo que me daba principalmente como dato era en función de qué variable yo estoy integrando. Entonces, justamente me dice, bueno, listo, ¿qué variable me va a aparecer, por así decirlo, en mi primitiva? Porque es la variable en la cual estoy integrando y la cual después cuando derive es justamente la variable por la cual voy a derivar. O sea, cuando yo derive la voy a derivar en función de x, porque estoy hablando del diferencial x en este caso. Bien. Bueno, a ver, usando propiedades me dice. En este caso, por ejemplo, es directa. Usamos ese truquito que me dice que si yo tengo la integral de x, vamos a poner a la a, diferencial x,
esto es x elevado a la a más 1 dividido a más 1. Listo. Digamos, no más que ese truquito. O sea, ese pequeño truquito, esa propiedad, por así decirlo, digo, es la única propiedad que puedo llegar a usar acá. Entonces digo, bueno, esto directamente entonces es 2 más 1, 3. Entonces esto me queda x al cubo dividido ese cubo. Más esa constante de integración que siempre se pone. Listo. Ya está. Este es el cálculo. Quedó ahí. Ahora vamos a ver qué otras propiedades puedo llegar a usar, que por eso me dice usando propiedades. A ver, vamos con esta. La segunda me dice la integral de raíz de x. Bueno, esto es lo mismo que me estén diciendo, buscame la primitiva, tal, o la f grande, tal que cuando la derive me dé raíz de x. Bueno, acá ya podemos usar una especie de propiedad que es la siguiente. Yo sé derivar la raíz de x, porque digo raíz de x derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Listo. Pero bueno, integrar, quizás verla como raíz se complica un poco, pero entonces puedo pensar, y ahí es donde aplico una de las propiedades, que decir, bueno, a la raíz de x yo la puedo pensar como x elevado a la 1 medio. Diferencial de x. Ah, bueno, pero ahora que la tengo escrito así, que es lo mismo, ahora esto me quedó como un, digamos, una x elevada a una potencia, y yo ya sé integrar x elevadas como, digamos, con una potencia. Entonces es sumar 1. Entonces agarro y digo, bueno, 1, perdón, un medio más 1, ¿no? Esto me da 3 medios. Ah, bueno, entonces esto es x a la 3 medios. Dividido esto mismo que me quedó sumado ya. O sea, 3 medios. Más esa constante de integración. Si esto lo reescribo un poquito más, dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Entonces me queda 2 tercios por x a la 3 medios. Más la constante de integración. Y ahí llegué. Bien. Y ahí, digamos, acá lo que usé, más que propiedad, usé esto de reescribir a la raíz como una potencia, por ejemplo. Vamos con la siguiente. La siguiente, ya acá me aparece una suma. Entonces tengo una x cuadrada más 1 sobre raíz de x diferencial x. Entonces acá puedo usar varias propiedades. Acá puedo usar varias cosas. Primero, la idea esto de que, bueno, la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, yo acá puedo decir, bueno, esto yo lo puedo escribir como la integral de x al cuadrado diferencial x más la integral de 1 sobre raíz de x diferencial x. Listo, primer paso, propiedad de la suma, la separé. Bueno, en este caso, por ejemplo, ya puedo, vamos a seguir escribiéndolo como integral y una vez que terminemos de todo resolvemos. Pero ahí ya lo podría resolver. Sumo 1, divido por esa suma, o sea que me queda x al cubo sobre 3. Listo. Pero vamos a hacer un paso más. Acá, yo digo, uy, pero a ver, tengo 1 sobre raíz de x. Entonces, ¿cómo puedo pensarlo a esto? Bueno, primero que 1, lo voy a hacer acá al costadito. 1 sobre raíz de x es lo mismo que 1 sobre x a la 1 medio. Bueno, pero si tengo 1 sobre esto es lo mismo que x a la menos 1 medio. Porque justamente el negativo me lo da vuelta y después me queda elevado a lo que está ahí. Entonces puedo escribirlo de esa forma. X a la menos 1 medio. Y lo volví a transformar en una potencia. Que es la forma rápida que yo sé calcular. Listo, me quedaron dos potencias, 2x elevado a. Entonces resuelvo de esa forma. Entonces digo, bueno, acá x cuadrado, yo sé que integrar eso es lo mismo que tener la primitiva de x cubo sobre 3 más una k1 vamos a poner. Más, y ahora integro esta. Bueno, a menos 1 medio le tengo que sumar 1. Entonces esto me da un medio positivo. Entonces me queda x a la 1 medio dividido 1 medio. Por una más, perdón, una k2. Porque cada uno, como separamos con las propiedades, cada una de las integrales, cada una va a tener su constante de integración, digamos. Bien, y ahora esto lo puedo reescribir de esta forma. A ver, x cubo sobre 3 más dividir por 1 medio, ¿no? Es multiplicar por 2, entonces me quedaría 2 por x a la 1 medio más, y puedo poner entre paréntesis k1 más k2.
¿Por qué? Porque K1 y K2 son reales. Y como son reales, si los sumo a los dos, esto lo puedo llamar, por ejemplo, K, no sé, K tilde, ahí, K y el apóstrofe. Y listo. ¿Por qué? Porque la suma de eso me da un real. Y esa o sea, le estoy sumando un real general, la suma de estos dos que es un real, entonces me va a seguir no afectando cuando lo derive. Entonces directamente puedo decir que esto es x cubo sobre 3 más 2 por x a la 1 medio más sk'. Y ahí genero una sola constante, por así decirlo, de integración a toda la primitiva final. ¿Sí? Pero bueno, es lo mismo, viene esta suma, pero me sigue sin afectar. Bien. El 4 es algo similar. Acá me aparece una función que es muy amigable en todo sentido. Tengo 1 sobre x más 2x menos c a la x diferencial x. Bueno, lo mismo. Vamos a arrancar primero aplicando la propiedad de la suma, o bueno, o resta, lo mismo. Entonces esto yo lo puedo calcular como la integral de 1 sobre x diferencial x más la integral de 2x menos la integral de a la x. Acá me olvidé el diferencial x. Bueno, pero podemos hacer un paso más. Integral de 1 sobre x diferencial x más propiedad que puedo usar acá. Tengo constante multiplicado, digamos una constante multiplicado dentro del integrando. Entonces, la constante la puedo sacar afuera de la integral. Entonces me queda x diferencial x menos la integral de a la x diferencial x. Bien. Ahora que la tengo todo separado ya puedo empezar a resolver. Entonces, a ver, primero tengo 1 sobre x. Entonces digo, bueno, tengo que pensar qué función derivada me da 1 sobre x. Bueno, en ese caso es fácil y es directa. Todos sabemos que la función que derivada me da 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Entonces, logaritmo natural de x más un k1. Esto del K1, K2, digo, lo pongo ahora que están recién arrancando a ver. Uno obviamente después cuando deriva ya perdón, integra con las propiedades, etcétera, etcétera. Ya después uno directamente sabe que esa constante la pone al final y listo, le pone más K al final y ya sabe que, porque está sumando, entonces ya sabe que esas constantes, como está todo sumándose o restándose, eso me va a terminar dando un real también, ¿sí? Entonces, más K1, vamos con esta segunda que sería 2 por la integral de x. Bueno, pero la integral de x es x cuadrado sobre 2. Sumo 1 al exponente y divido por ese número que me queda. Más ese K2 menos la integral de a la x. Bueno, pero a ver, es por eso digo que es la función amigable. E a la x derivada de c a la x. Y obviamente integrada va a ser lo mismo, porque justamente es buscar qué función derivo. Entonces esto directamente me queda e a la x más una k3. Bueno, entonces me quedaría logaritmo natural de x más. Acá este 2 se me simplifica, entonces me queda x cuadrado menos e a la x más, y podemos poner un k' como esa constante que me termina quedando. Y ahí llegué por medio de la propiedad de separar la suma y eso a la primitiva que buscaba, o a la familia de primitivas, mejor dicho. Bien, vamos con el 5. El 5 tengo 3x menos coseno de x más 2 por seno de x diferencial x. Bueno, mismo procedimiento. Primero la propiedad de separarlo menos la integral de coseno de x diferencial x más la integral de 2 por seno de x diferencial x. Acá no hace falta. Bien. Bueno, acá propiedad de la constante que sale afuera, entonces me quedaría 3 por la integral de x diferencial x menos la integral de coseno de x diferencial x más, esto es lo mismo, la constante sale afuera, seno de x diferencial x. Bueno,
empezamos a resolver ahora que ya tenemos todo separado. 3 por acá, integral de x cuadrado sobre 2. Puedo ponerlo ahí. Vamos a poner ya si quieren la constante al final, listo. Seguimos acá, menos coseno de x, o sea, ¿qué función cuando la derivo me da coseno de x? Bueno, el seno. Seno de x, la derivada del seno, coseno. Entonces, menos, y la integral de esto que es, o sea, la primitiva de esta función que es el seno de x. Bien. Más 2 por, lo mismo, ¿qué función cuando la derivo me da el seno de x positivo? Bueno, y acá es lo que les decía que el punto 1 un poco, además de recordar un poco lo de la familia primitiva y eso, me ayudaba también en los puntos que siguen. Vimos que si la función es seno de x, su primitiva es menos coseno. Entonces, 2 por menos coseno de x. Más ese k' que lo pongo al final. O le pongo k directamente porque acá ya no utilicé tanto los k. Bien. Bueno, entonces, ¿qué me queda? 3 medios de x cuadrado menos seno de x menos 2 coseno de x más k. Y ahí llega la primitiva. Bien. ¿Había un 6? Sí, había un 6. Ítem 6. Integral de x elevado a la 2 tercios menos 3x más 1 diferencial x. Bueno, exactamente lo mismo. Primero separo. Menos, acá ya puedo separar la constante afuera. Más la integral de 1 diferencial x. Acá me olvidé el diferencial x. Bien. Bueno. Creo que la idea de este ítem es la siguiente. Hasta acá, digamos, todo normal. Digo, x a la 2 tercios. Bueno, listo. 2 tercios más 1. Esto me da 5 tercios. Listo, yo sé que esto es x a la 5 tercios dividido 5 tercios. Menos 3 por x. Bueno, x al cuadrado sobre 2. Más, y acá está, a ver el tema. Yo digo, bueno, a ver. 1 diferencial x, o sea, la integral de 1 diferencial x. Entonces yo lo que tengo que pensar es, ¿qué función cuando la derivo me da 1? Entonces ahí yo me doy cuenta que cualquier variable que yo tenga, si la tengo así como variable elevado a la 1 y multiplicado por 1, la derivada de cualquier variable que la tenga en esa forma me da el 1. Pero entonces ahí es donde entra en juego y la importancia que tiene el diferencial, porque justamente acá me está diciendo en qué variable estoy derivando e integrando también. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que pensar, listo, yo sé que cuando yo tengo una variable elevado a la 1 multiplicada por 1, cuando la deriva esa variable me va a dar 1 siempre. Pero bueno, el diferencial acá me está diciendo justamente cuál es esa variable. Entonces yo sé que acá la integral de 1 va a ser, en este caso, x, porque estoy derivando en función de x. Y acá obviamente la constante. ¿Sí? Entonces, importante tener en cuenta eso, la importancia del diferencial. En este caso acá, casi en tu totalidad, a veces pasa desapercibido por el hecho de que, bueno, uno ya sabe, bueno, estoy integrando, sí, obviamente siempre en X, o a lo sumo si estoy usando todo Y, listo, siempre en Y. Pero ahora cuando veamos sustitución vamos a ver que ahí entra en juego otra variable, entonces es importante indicar en qué diferencial, en qué variable estoy tanto integrando como derivando. Bien. Y el punto 3 es usar esto de los métodos, ¿no? En este caso, método de sustitución. Entonces, ¿qué es un método, digamos, de integración? Básicamente es que cuando yo no puedo hacer la integral directa, usando, digamos, las mínimas propiedades como usamos recién en el punto 2, existen algunos métodos que me ayudan a resolver esa integral o a encontrar esa primitiva. Entonces, el de sustitución, quizás, bueno, la teoría, ¿no? La teoría habla de como de un formato. La teoría me dice que, bueno, que tiene esta forma.
O sea que siempre me aparece la función, digamos, una composición de funciones, ¿sí? O una regla de la cadena, por así decirlo, ¿sí? O sea, una composición de funciones por la derivada esa que está adentro. Y que el resultado siempre es una f grande evaluada en esa función interna más esa constante, ¿no? Entonces lo que yo sustituyo es g de x y g derivada de x. O sea, esa función que está dentro de la composición. Eso en términos de, bueno, teóricamente, ¿no? Cómo uno la encuentra. Y bueno, a ver, por ejemplo, ya acá tenemos el problema que uno dice, ¿y acá cómo me aparece esa f de g de x por la g derivada, ¿no? Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, la que hace esa función de g, podemos decir, es esta x cuadrado más 1. Entonces yo puedo decir, bueno, x cuadrado más 1, pero ¿me aparece su derivada? Y casi, porque si yo derivo x cuadrado más 1, me aparece, o sea, si yo derivo, vamos a sustituir por u. Yo digo que mi u es x cuadrado más 1. Entonces, esperen que voy a... Vamos a hacerlo con otro color así ya vean que es la resolución. Entonces, yo digo, bueno, voy a tomar como que u es x cuadrado más 1. Entonces, si yo derivo, ¿no? A u en función de, digamos, yo derivo, hago esto, digamos, derivar a ese u en función de la x. ¿Sí? O sea, derivo u en función de la x. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Bueno, yo ahora cambié, tengo una variable nueva que es u, pero que esa u está en función de x. Entonces vamos a derivar a esa u, pero en función de la variable x que es la que me la está componiendo. Entonces, cuando yo derivo esto me queda 2x. Entonces yo puedo agarrar y decir esto, bueno, a ver, si yo despejo, me queda esto. Y yo digo, a ver, esto, o por lo menos esta parte, la tengo acá. Me aparece x por dx. Entonces, por ejemplo, despejemos x por dx, que es lo que tengo acá. Me quedaría du sobre 2 es igual a x por diferencial x. A ver, reemplacemos ahora entonces esta integral que yo tengo. Entonces me quedaría, vamos a escribir el x, vamos a poner 1 sobre x cuadrado más 1, pero bueno, x cuadrado más 1 yo ahora lo llamé u. Perfecto. Por x por diferencial x, que me faltaría agregar acá. Ah, pero x diferencial x me dice que es du sobre 2. O sea, diferencial u sobre 2. Y ahora me quedó esta de nueva integral. Y esta ahora sí es directa, porque ¿qué digo yo acá? Tengo este 1/2 sale como constante. Entonces me queda la integral de 1 sobre u. Diferencial u. Fíjense que ahora yo estoy integrando en torno a la variable u. Entonces lo que yo voy a derivar, la primitiva que voy a derivar, va a ser también una primitiva que obviamente incluye a la variable u. Entonces, ¿qué función derivada me da 1 sobre u? Bueno, no cambia mucho a 1 sobre x. Es lo mismo, lo único que cambia es el nombre de la variable. Entonces yo sé que esto es 1/2, que lo tengo afuera, por el logaritmo natural de u. Más una constante. Perfecto, listo, ya llegué entonces a la primitiva. Pero no, porque a ver, llegué a la primitiva en torno a u. Pero yo estaba integrando en torno a x. Bueno, lo único que hago es reemplazar entonces, sustituir. Porque son todas igualdades estas. Entonces, si yo llegué a que la primitiva es esta, bueno, ahora reemplazo u. ¿Quién era u? X cuadrado más 1. Listo. Ahí entonces me queda la primitiva en torno a x ahora. Y si yo derivo esto, voy a ver que voy a llegar a esto. ¿Sí? Entonces, esa era la idea. Sustituir siempre, como digo, la función que cuando la derive me va a quedar seguramente la otra que tengo o algo similar. Que a lo sumo lo que difiere un poco es de la constante. Bien. El 2 dice, tengo x por seno de 5x cuadrado. Diferencial x. Bueno,
Quiero aclarar una sola cosa. Ahora vamos a seguir con la idea esta de. La idea esta de que me aparezca, ¿no? Esta composición, ¿no? Por la derivada de la que está dentro. Pero digo, hay una reglita, la tiro por las dudas, porque algunos quizás se acuerdan de esa palabra o alguna vez la escucharon. Y si no la escucharon, a veces puede, a veces no, sirve siempre, pero es como una idea como para ayudarme un poco, que es esta palabra, que es hilate, que lo que me ayuda es como a acordar un poco el orden de las funciones que yo tengo que tomar como sustitución, digamos. Digamos, I es de inversa, L es de logarítmicas, A son de algebraicas, las que tienen que ver con polinomios, esas cosas, T son las trigonométricas y E la exponencial. Entonces es como en este orden, si yo tengo en juego una algebraica y una trigonométrica, por ejemplo, yo me fijo acá y digo, ah, no, la algebraica está por encima de la trigonométrica, entonces la que tengo que tomar como sustitución es la algebraica. Entonces es una forma como de acordarme un poco también el orden, que me ayuda bastante a darme cuenta también, o por lo menos empezar a darme cuenta que debería tomar. Entonces, supongamos, yo acá digo, tengo la algebraica, poner acá la X, y tengo una trigonométrica que a su vez tiene una algebraica dentro. Entonces yo sé que, a ver, si me fijo acá digo, no, la algebraica está por encima de la trigonométrica. Entonces yo sé que tengo que sustituir algo de lo algebraico. Listo. Ahora, ¿a quién sustituyo del algebraico? Bueno, me fijo, ¿sustituyo a x o sustituyo a 5x cuadrado? Bueno, yo me tengo que acordar que lo que yo sustituyo es algo que seguramente en la función que yo tengo me está apareciendo su derivada. Entonces, si yo, por ejemplo, sustituyo a x, la derivada de x es 1. O sea, es una constante nada más. Y no me está apareciendo alguna constante por ahí multiplicando, dividiendo, dando vuelta. En cambio, si yo sustituyo 5x cuadrado, yo sé que no importa cuánto me da por ahora, ya lo voy a ir a ver cuánto me da, pero yo sé que ya de por sí le va a bajar un grado a la derivada. Entonces me va a quedar un x a la 1. Y yo digo, ¿me aparece en algún lado de mi función multiplicado o dividiendo algún x a la 1? Sí, acá tengo por x. Listo, entonces yo ya sé que tengo que sustituir el 5x cuadrado. Bien, entonces tengo que u es 5x cuadrado. ¿Qué va a ser la derivada de u en función de la variable x? Bueno, el 5 sale como constante, derivo x cuadrado me da 2x, o sea que me queda 10x. ¿Sí? Porque me queda 5 por 2 que baja del exponente por el x a la 1, entonces me queda 10x. Bueno, entonces ahora digo, a ver, si despejo esto me queda 10x por diferencial x. Entonces, reescribamos un poco esto. Esto me quedaría seno de u por x por diferencial x. Entonces yo digo, bueno, ¿qué me está apareciendo acá? El x por diferencial x. Despejemos eso. Entonces me quedaría du sobre 10 es x por diferencial x. Listo, entonces ahora mi integral me queda seno de u por x por diferencial x, que es lo mismo que du, o sea, diferencial u sobre 10. Listo, y ahora integro esto, que esto lo hago de manera directa. El undécimo sale afuera como constante y me queda la integral de seno de u diferencial u. Bueno, pero eso es lo mismo, me apoyo en los ejercicios anteriores también, que ya me quedó algo, o sea, me quedó seno de x, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué función derivada me da seno de u? Bueno, si seno de u es menos coseno de u, más sk. Bueno, entonces eso que me va a quedar, menos un décimo por coseno de u. Pero ahora recupero lo que valía u, entonces va a ser coseno de 5x cuadrado más k. Y ahí llegué a la primitiva original en términos de la variable x. ¿Sí? Bien. Pero lo mismo, bueno, como le digo, esta palabra les va a ayudar. A ver, no es que es la varita mágica que me resuelve todo, pero me ayuda como para entender un poco el orden en que yo debo tomar las que voy a sustituir, y me ayuda por lo menos a arrancar a darme cuenta que debería tomar. El 3 me dice... Ah, esta quizás
pueden llegar a tener algún problema. Seno de x por coseno a la menos 2 de x diferencial x. Bien. Bien. Bueno. Primero lo que yo puedo hacer cuando tengo trigonométrica principalmente, digo, puedo agarrar y reescribir un poco esto. Entonces, lo puedo escribir así. ¿No? O sea, es lo mismo. De coseno a la menos 2 es 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, cuando multiplico me queda esto. Seno sobre coseno cuadrado. Bien. Entonces yo tengo que pensar un poco esto. A ver, en este caso, por ejemplo, la palabra no me sirve como para ayudarme a empezar a identificar. ¿Por qué? Porque las dos son trigonométricas. Entonces digo, no es que hay una por encima de otra el orden. Entonces ahí acudo un poco a la teoría. Entonces, ¿qué sería la teoría? Es pensar qué derivada me aparece. Bueno, y acá es como que también es un poco... Y me está apareciendo las derivadas de las dos, porque si yo elijo derivar el seno, me va a dar el coseno, o sea que me está apareciendo la derivada del seno también. Pero si yo elijo derivar el coseno al cuadrado, me va a aparecer el seno. Y ahí está el tema. Cuando yo derive el seno, me aparece el coseno. Sí, pero yo acá el coseno lo tengo al cuadrado. Entonces hay que ver si me conviene sustituir el seno. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo el coseno al cuadrado? Bueno, me va a aparecer ahí, me va a aparecer por un lado el coseno también, pero me va a aparecer el seno a la 1, digamos, elevado a la 1, que ahí sí lo tengo. Entonces digo, bueno, voy a arrancar, voy a tomar como sustitución el coseno cuadrado. Entonces, lo derivo. Entonces, lo derivo y cuando derivo esto, es una regla de la cadena. Tengo como x cuadrado como una de las funciones y el coseno de x como la otra, ¿no? En la composición. Entonces esto me quedaría. Derivo primero lo que sería como la general, que sería la x cuadrada. Entonces esto es 2 por x. Pero ¿quién es ese digamos, x? Me quedaría 2 por x por la derivada del de adentro. ¿Quién es la derivada del de adentro? Menos seno de x. ¿Sí? Porque, a ver, derivé x cuadrado. X cuadrado derivado es 2 por x. Bueno, pero ese 2 por x en x reemplazo el que tengo adentro, que es el coseno. Por la derivada del de adentro, que es el coseno. Bueno, la derivada del coseno menos seno. Listo, me queda eso. Una vez que derivé, en este caso con la regla de la cadena, me empiezo a fijar a ver qué tengo. Bueno, acá puedo ver como que, a ver, tengo algo parecido. A ver, si despejo de u, me va a quedar, vamos a ponerle el menos acá. Menos 2 por coseno de x, por seno de x, por dx. Y yo puedo ver que acá tengo el seno de x por dx arriba. Entonces podríamos despejar eso. Entonces me queda du sobre menos 2 por coseno de x abajo es igual a seno de x por dx. Entonces voy a reescribir a la integral. Me va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de x, que es u, por seno de x por dx, que es du sobre menos 2 por coseno de x. No, perdón, ya está el du ahí. Bien. Y ahora uno dice, bueno, pero acá me sigue quedando la variable x. Sí, pero ¿qué tengo acá? Tengo coseno de x. Y yo el coseno de x ya lo escribí en torno de u. Está bien, u es coseno cuadrado de x. Pero yo ahí puedo despejar coseno de x de acá. Si yo despejo coseno de x, ¿qué me queda? Que la raíz de u es igual al coseno de x. Y entonces ahora despejé al coseno de x, lo despejé en términos de la variable u. Entonces puedo hacer un paso más acá. Primero lo que puedo hacer es el menos un medio, o sea, el un medio acá que tengo con el menos del 2, lo puedo sacar afuera. Entonces me queda menos un medio por la integral de 1 sobre u por 1 sobre, y acá coseno de x la voy a escribir como raíz de x. Perdón, raíz de u.
por du. Bueno, ¿y para qué me sirvió esto? Porque acá abajo, lo voy a escribir con verde acá en la punta, tengo u por, y raíz de u es u a la 1/2. Y estoy multiplicando mismas bases, se suman los exponentes. Entonces tengo 3/2. O sea, esto que tengo acá, yo lo puedo reescribir como menos 1/2 por la integral de 1 sobre u a la 3/2. Diferencial u. Ah, bueno, pero si lo tengo abajo, lo puedo escribir arriba. O sea, 1 sobre u a la 3/2 es lo mismo que u a la menos 3/2. Entonces, me quedaría menos 1/2 por u, la integral de u a la menos 3/2. Bueno, y eso sí ya lo puedo resolver. Me queda menos 1/2 por u, la integral de u a la menos 3/2. Le sumo 1. Con rojo. Tengo menos 3/2 más 1. Me queda menos 1/2. Entonces, por u a la menos 1/2 más k. Bueno, entonces lo escribo acá con verde para que se diferencie el resultado final. Lo único que tengo que hacer ahora es recuperar u. Entonces me quedaría que finalmente va a ser menos 1/2 por recupero u, que era coseno cuadrado de x, a la menos 1/2 más k. Y ahí llegué a la primitiva en torno de x, a la primera que tenía que encontrar. ¿Sí? Entonces, nuevamente, repaso rápido de esto, me fijo a quién agarro, a quién sustituyo. En este caso siempre trato de sustituir siempre tengo que tratar de sustituir a la que me aparece su derivada. En el seno me aparece, digamos, la derivada del seno es coseno, me aparece el coseno, pero como me está apareciendo como coseno cuadrado, digo, quizás o no llegue a resolverla de esa forma o se me haga más complicado. En cambio, si sustituyo al coseno al cuadrado, yo sé que cuando lo derive, me va a quedar seguramente, como es una regla de la cadena, coseno y seno, pero justamente me aparece esa derivada, que es el seno, me aparece a la 1 como lo tengo yo, que es el seno a la 1, lo tengo acá, no está elevado a otro número. Entonces, me conviene entonces el coseno al cuadrado. Entonces, aparte, casi siempre en la sustitución, recuerden que lo que yo hago acá es derivar. Entonces digo, casi siempre, salvo el orden, por eso le digo que esta palabra les va a ayudar eso, a ver el orden de cuál tengo que derivar en realidad o sustituir primero. Pero cuando tenga igualdad de funciones, por ejemplo, casi siempre me va a convenir, por no decir siempre, pero digo, casi siempre me va a convenir derivar la que tiene mayor grado, porque yo sé que cuando la derivo me va a bajar el grado, entonces voy a ir achicando las cosas. En este caso es simple porque fíjense que una vez que la derivé y que reemplacé y todo, lo único que tuve que hacer después es este despeje de acá, de esta ecuación acá de u, de reemplazar o sea, me quedó coseno de x, entonces, bueno, ¿cómo puedo escribir de esta ecuación al coseno de x? Entonces de ahí saco que lo puedo escribir como raíz de u, pero digo, en muchos otros casos quizás haya que hacer varias veces sustitución, varios pasos de sustitución, entonces ahí es cuando uno tiene que tratar de ser ordenado y obviamente siempre le conviene agarrar y sustituir la de mayor grado para ir bajándole el grado, ¿sí? Entonces esa es la idea. Lo mismo que eso, traten de ser ordenados cuando tengan que hacer varias veces sustitución, de que si, por ejemplo, yo sustituí por u, listo, llegué a una tipo de integral, por ejemplo, y poner que me quede una integral donde, tengo que volver a aplicar sustitución. Pero ahora esa integral la tengo en función de u, entonces voy a sustituir por otra letra, por ejemplo t. Listo. Hago todo el proceso y supongamos que llegué a la primitiva. Me quedó una primitiva en función de t. Recupero t. Cuando recupere t, lo que estoy recuperando es en función de u. Entonces me va a quedar la primitiva armada en función de u. Pero ahora tengo que recuperar u, que venía del x, que es la variable principal. Entonces recupero x y ahí me termina quedando la primitiva con el x, ¿sí? Pero uno, digamos, es recuperar dos veces. Así como sustituí dos veces, recupero dos veces. Pero uno tiene que tratar de ser ordenado en ese sentido para no confundirse. Y de todas maneras, dudas que tengan cuando llegan a la primitiva, bueno, la duda se resuelve derivando.
O sea, yo sé que f grande derivada me da f chica. Entonces, si yo tengo una duda de que cuando integré esa f chica llegué a una f grande que no sé si lo hice bien, derivá esa f grande y fíjate si llegaste a lo mismo que tenías dentro del integrando. ¿Sí? En ese sentido. Bien. Este era el ítem 3. Vamos con el 4. El 4 tengo la integral de x a la menos 1 por seno del logaritmo de x diferencial x. Bien, fijémonos que tengo una algebraica, por así decirlo, ¿no? La de x a la menos 1, una trigonométrica y una logarítmica. Entonces miro la palabra y me fijo que la logarítmica está por arriba de la algebraica y de la trigonométrica. Bueno, en este caso me ayudó un montón la palabra. Porque digo, listo, yo sé que si tengo esas tres, la que tengo que sustituir es la logarítmica. Entonces voy a hacer eso. Voy a agarrar y voy a decir mi u va a ser logaritmo natural de x. Bien. Fijémonos que, a ver, esto lo puedo, fíjate que x a la menos 1 es como 1 sobre x, entonces también ahí me doy cuenta por parte de la teoría de, me tiene que, a la que yo sustituyo me tiene que aparecer su derivada, entonces la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x y acá me está apareciendo 1 sobre x, entonces ahí tengo otro dato más de que debería sustituir logaritmo de x, pero bueno, sustituyo logaritmo de x, diferencial, digamos, de u, o sea, la derivada de u en función de x va a ser 1 sobre x. Entonces, diferencial de u es 1 sobre x por diferencial de x. Bueno, reemplazo. Tengo seno de u por diferencial de x sobre x. O sea, escribí el x a la menos 1, lo puse abajo. Bueno, pero acá tengo diferencial de x sobre x, ya me dice que es diferencial de u directamente. Entonces tengo la integral de seno de u por du directamente. Listo, ya me quedó una, pero redirecta. Entonces digo, bueno, ¿qué función cuando la derivo, no? Bueno, entonces me da menos coseno de u más el k. Bueno, recupero u, era logaritmo de x, entonces menos coseno de logaritmo de x más el k. Esta fíjate que no fue muy complicada, pero bueno, la idea es, por ejemplo, acá me ayudó bastante la palabrita esa, digamos, para saber el orden cuál tengo que tomar. Y en esta también me va a ayudar un poco la palabrita. Y también esto de la intuición que digo de, bueno, obviamente como yo sé que tengo que derivar, trato de tomar la mayor potencia. Tengo x cuadrado por e a la x cubo diferencial de x. Entonces, partamos de la base que si por ejemplo me apoyo en la palabrita, digo, bueno, la exponencial es la última que me aparece. O sea, no voy a tomar nunca como sustitución una exponencial, salvo que tenga varias exponenciales, no sé, pero digo, casi nunca toma la sustitución a una exponencial. Entonces digo, bueno, a ver, tengo la exponencial y tengo como dos algebraicas, digamos, la x cuadrado y la x cubo. Bueno, listo, a ver, candidata a tomar como sustituciones algunas de las algebraicas. ¿Cuál tomo? Tengo x cuadrado, tengo x cubo. Bueno, ¿cuál me aparece su derivada? Bueno, si derivo x cubo me aparece el x cuadrado y lo tengo al x cuadrado. Entonces, obviamente voy a sustituir el x cubo, porque cuando lo derivo me va a aparecer el x cuadrado. Entonces, sustituyo x cubo. Entonces, la derivada de u, en función de esa x, va a ser 3x cuadrado. Bueno, esto me quedaría, si despejo du, me queda esto. Entonces, fíjese que acá aparece el x cuadrado por dx. Entonces, lo puedo despejar. Y entonces esto se convierte en e a la u por x cuadrado por dx, pero eso es lo mismo que du sobre 3, diferencial de u sobre 3. Entonces, el 1/3 lo saqué afuera por la integral de a la u, diferencial u. Bueno, esta es la integral más fácil que hay. Entonces esto me queda 1/3 por e a la u directamente más la constante. Ahora, ¿quién es su x cubo? Listo, entonces esto es 1/3 por e a la x cubo
más la constante de integración. Bien. Y ahora el 6, que quizás acá también se pudieron haber trabado un poco. Me dice x por 3 más x cuadrado a la 1 medio. Diferencial x. Bueno, acá lo mismo. Acá mucho la palabrita no me sirve porque tengo algebraicas. O sea, tengo la x y tengo la 3 más x cuadrado. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué hago acá? ¿Qué tengo que sustituir? ¿Qué uso? Bueno, fijémonos que, a ver, tengo x y tengo 3 más x cuadrado. O principalmente, si me quiero fijar, x cuadrado. Bueno, obviamente me va a convenir sustituir el x cuadrado porque cuando lo derive me va a aparecer el x. Pero fijémonos que acá no me va a convenir solo, porque a ver, si yo solo sustituyo el x cuadrado, es como que me va a quedar lo mismo, porque me va a quedar x por 3 más u, o sea, como que no me modificó mucho las cosas. Entonces la idea siempre es simplificar un poco. Bueno, voy a elegir el 3 más x cuadrado. Total, yo sé que cuando derivo esto, ese 3 se me desaparece. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de u en términos de x? 2x. Listo, entonces, si despejo de u me queda 2 por x por diferencial de x. Bueno, yo x por diferencial de x ya lo tengo. Entonces, du sobre 2, x por diferencial de x. Bueno, puedo reescribir un poco esto. Me queda u elevado a la 1 medio por x por diferencial de x, que es du sobre 2. Bueno, si reescribo esto, el 1 medio sale como constante por la integral de u a la 1 medio por diferencial u. Bien. ¿Qué hago ahora? Integro esto. Bueno, integrar esto es, digamos, u a la 1 medio. Me queda du sobre 2. Bueno, retomando entonces. De esta integral que me quedó acá, puedo sacar esto, ¿no? El du sobre 2, esto sería como el 1 medio. Lo saqué afuera, entonces me queda u elevado a la 1 medio por el diferencial de u. Y ahora, listo, integro esto. Es sumar al 1 medio 1. Esto me da 3 medios, entonces me va a quedar 1 medio por u a la 3 medios sobre 3 medios. Más la constante. Si lo reescribo un poco a esto me queda 1 medio por dividirlo por 3 medios, multiplicar por 2 tercios. Entonces me queda u a la 3 medios más la constante. Simplifico un poco más esto. Entonces me va a quedar 1 tercio por u a la 3 medios más la constante. Listo. Una vez que llegué al final, lo que hago ahora es recuperar la variable. Entonces, esto me va a quedar 1 tercio por u. ¿Quién era u? 3 más x cuadrado. Elevado a la 3 medios más esa constante. Y ahí llega la primitiva entonces principal que me pedía el ejercicio. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta ahí eran, bueno, los 3 ejercicios que mandó la profe. No voy a avanzar obviamente al 4 porque ya ahí es tema de sustitución por parte, que eso ya queda para la próxima clase.